Si las personas no son básicamente buenas en su tratamiento unos con otros, nunca lograremos la paz mundial. La ambición, el odio o el deseo de poderío de una nación sobre otra es simplemente un reflejo de la ambición, el odio y el egoísmo de las personas que la componen. Nos regocijamos por la bendición del coro del tabernáculo. Hace unos años, un conocido mío, que se iba a radicar en Washington, D.C., fue a una oficina a rendir el examen de conductor. Tuvo que llenar un formulario que le preguntaba la dirección del trabajo y su ocupación. Lo acababan de nombrar juez de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto anotó la dirección de dicha corte. Donde pedía su ocupación escribió justicia, palabra que también quiere decir juez. El encargado leyó justicia, frunció el ceño y dijo, ¿justicia? Justicia, supongo que está bien. La semana pasada alguien anotó la paz. Todos nosotros debemos ocuparnos de la paz. ¿Pero qué es la paz y cómo la encontramos? Muchos piensan que la paz es el resultado lógico de la ausencia de guerras. Todos queremos esa clase de paz. Se proclama en canciones y en carteles. Mucha gente quiere lograr la paz oponiéndose a la guerra. Quieren leyes y tratados para abolir la guerra, forzar el desarmamento o reducir las fuerzas armadas. Esos métodos pueden reducir el costo y la probabilidad de que haya guerras, pero oponerse a las guerras no asegura la paz, porque la verdadera paz es algo más. Durante más de 50 años he oído a los líderes de nuestra iglesia enseñar que la paz se obtiene solo por medio del Evangelio de Jesucristo, y estoy comenzando a entender la razón. La paz que nos brinda el Evangelio no es tan solo la ausencia de la guerra, es lo contrario de la guerra. La paz del Evangelio es lo contrario a cualquier conflicto armado o sin armas. Es lo opuesto a las hostilidades entre naciones o razas y a las rivalidades civiles y familiares. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Joseph F. Smith dijo, «Durante años se ha afirmado que la paz solo se asegura cuando uno está preparado para la guerra. La guerra que peleamos ahora debería convencernos de que la paz solo se asegura preparándose para la paz, enseñando a la gente a ser digna y justa y eligiendo gobernantes que respeten la justa voluntad del pueblo. Hay solo una cosa que puede traer paz al mundo, es la adopción del Evangelio de Jesucristo, correctamente entendido, obedecido y practicado por los gobernantes y el pueblo por igual. Una generación después, durante las salvajes hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, el presidente David O. McKay declaró, «La paz solo se consigue y se mantiene cuando triunfan los principios de la paz y se vencen sus enemigos como el odio, la envidia, la ganancia por medios ilícitos y el dominio injusto de unos sobre otros. Dejarse llevar por esos males ocasiona desdicha a las personas y lleva a la guerra entre los países». Este ha sido el mensaje de los profetas de todas las épocas. Refiriéndose a las primeras familias de la tierra, Moisés escribió, «Y en aquellos días Satanás ejercía dominio entre los hombres y tiranizaba sus corazones, y desde entonces hubo guerras y la efusión de sangre». En su época, Moisés dio a los hijos de Israel la promesa del Señor. «Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, yo daré paz en la tierra, y la espada no pasará por vuestro país». Muchas veces en el libro de Mormón, el Señor declara, «Según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra». Cuando tratamos de comprender la causa de la guerra, las persecuciones y los conflictos civiles, nos damos cuenta de que generalmente tienen raíces en la corrupción. Los asesinatos en masa del siglo XX se encuentran entre los crímenes más sangrientos jamás cometidos contra la humanidad. Apenas podemos comprender la magnitud de los asesinatos del Holocausto nazi, de más de 5 millones de judíos en Europa, las purgas y los campos de trabajo de Stalin,
que mataron entre 5 y 10 millones de personas en la Unión Soviética y los 2 o 3 millones de civiles que fueron asesinados o murieron de hambre en la guerra de Biafra. Todas esas masacres y otras como esas tienen sus raíces en la antigua iniquidad que Satanás enseñó, que está bien asesinar para beneficio propio. Los asesinos de este siglo mataron para obtener riquezas y para dominar a otros. Por medio del profeta Moisés, el Señor Dios de Israel mandó: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. La obediencia a esos mandamientos, que son la base moral de todos los cristianos y judíos, hubiera prevenido las grandes tragedias de este siglo. Todavía vivimos en una época de intranquilidad. Hay guerras entre algunas naciones, conflictos armados en otras y violentas disputas en la mayoría. Hay lugares en los que se asesina todos los días y hay otros en los que reina el odio. En todos lados la paz es la que sufre. Si tan solo accediéramos a la invitación del Señor Dios de Israel: venid a mí vosotros todos los extremos de la tierra. Como enseña el libro de Mormón, Dios ha creado a todo hombre, y en su vista un ser es tan precioso como el otro. Él ha dado la salvación gratuitamente a todos, y todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y nadie es vedado. Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o hembras, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. Las bendiciones del Evangelio son universales, y también lo es la fórmula para obtener la paz. Es preciso obedecer los mandamientos de Dios. Las guerras y los conflictos son el resultado de la iniquidad. La paz es el producto de la bondad. Durante el último año hemos visto muchos cambios revolucionarios en los gobiernos de muchas naciones. Nos sentimos agradecidos de que en la mayoría de los países estos cambios han ocurrido sin guerras ni matanzas, aunque todavía estemos lejos de que haya seguridad de paz en esos países y en el resto del mundo. Muchos encuentran consuelo en la profecía del Antiguo Testamento que dice que las naciones harán asadones con sus espadas y hoces con sus lanzas. Pero esta profecía se refiere a la época de paz que sigue al tiempo en que el Dios de Jacob nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Por ahora tenemos guerras y conflictos y todos ellos están arraigados en la violación de los mandamientos de Dios. Los líderes de algunos países han asesinado sistemáticamente a sus oponentes. En otros, los gobernantes roban propiedades públicas y privadas para vivir con lujos, mientras descuidan las necesidades más básicas de los hambrientos y destituidos de sus países. Hay gente común que contribuye a la pobreza robando, corrompiendo a los empleados del gobierno y oprimiendo a los pobres e indefensos. Al otro lado de la frontera de algunas naciones están los campos de sus propios refugiados, cuya situación deplorable también puede achacarse a que el hombre no cumple los mandamientos de Dios. La moral de algunos países es el resultado de lo que, según el profeta Ezequiel, ocurría en la ciudad sangrienta de Jerusalén. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. La democracia no garantiza la paz. Cuando una nación se gobierna de acuerdo con la voz del pueblo, sus acciones reflejarán tanto la bondad como la maldad del pueblo. No podemos tener paz entre las naciones si el pueblo que las compone no es digno y justo. El elder John A. Whitsoe dijo: la única manera de tener una comunidad pacífica es enseñar a sus habitantes a ser pacificadores. Cada persona, de acuerdo con la doctrina de Cristo y su Iglesia, es responsable de la paz del mundo.
Eso me hace responsable por la paz del mundo y a ustedes los hace individualmente responsables de la paz mundial. Responsabilidad que no puede delegarse a otra persona ni ser arrojada sobre los hombros del gobierno ni de ninguna otra organización que tenga autoridad. Si las personas no son básicamente buenas en su tratamiento unos con otros, nunca lograremos la paz mundial. La ambición, el odio o el deseo de poderío de una nación sobre otra es simplemente un reflejo de la ambición, el odio y el egoísmo de las personas que la componen. Del mismo modo, cada persona favorece la causa de la paz mundial cuando guarda los mandamientos de Dios y vive en paz con sus familiares y vecinos. Estas personas cumplen con la oración expresada en la letra de una canción popular que dice: "Que haya paz en la tierra y que yo sea el primero en promulgarla". El Salvador y sus apóstoles no contaban con un método para lograr la paz mundial que no fuera la dignidad personal. No se opusieron al gobierno de Roma ni al de sus tiranos en Israel. Predicaron la integridad individual y enseñaron que los hijos de Dios debían amar a sus enemigos y estar en paz con todos los hombres. La historia contemporánea nos recuerda que los pueblos que continúan odiándose después de una guerra se pelearán otra vez, mientras que el vencedor y el perdedor que se perdonen gozarán de paz y de prosperidad. Los miembros de nuestra iglesia demostraron el poder curativo y pacificador del amor cuando enviaron comestibles y ropa a los miembros alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, se asombró cuando el presidente George Albert Smith le dijo que lo que enviábamos no iba a ser vendido. ¿Se lo van a donar?, preguntó incrédulo. Y el presidente Smith le contestó: son nuestros hermanos y están necesitados. Pocos meses después, el líder de Rattle Benson vio a un miembro alemán que emocionado le dijo, mientras acariciaba una caja de trigo: hermano Benson, me cuesta creer que personas que nunca nos han visto hagan tanto por nosotros. ¿Qué puede hacer una sola persona para promover la paz mundial? La respuesta es sencilla: cumplir los mandamientos de Dios y servir a sus hijos. Un obispo que trata de solucionar los problemas de un matrimonio o de resolver un conflicto entre dos personas es un pacificador. También lo es la víctima de un acto de violencia que se esfuerza con todo su ser por perdonar al que le hizo daño. Los jóvenes contribuyen a la paz mundial cuando se privan del placer temporario de algo que les plazca hacer para servir al prójimo de una manera u otra. Los que tal vez tengan más influencia que nadie son los padres fieles. Los peores crímenes en contra de la humanidad fueron cometidos por personas que habían sido traumadas por los pecados de otras personas, a menudo sus propios padres o guardianes. Los padres que crían con amor a sus hijos y a los de otros y les enseñan a ser dignos contribuyen a la paz mundial. También lo hacen los padres que enseñan a sus hijos lo que aconsejó el rey Benjamín: a no pelearse y a amarse y servirse unos a otros. Los que tratan de reducir el sufrimiento humano y los que fomentan la comprensión entre los pueblos también contribuyen a la paz. Una acción buena o una reconciliación también pueden tener impacto. El autor de la biografía del presidente Lincoln nos cuenta que un oficial del ejército, mientras éste era comandante supremo, le solicitó permiso para asistir al entierro de su esposa. El presidente Lincoln se lo negó porque se aproximaba otra batalla y necesitaría a todos sus oficiales. A la mañana siguiente, Lincoln se arrepintió y decidió darle permiso. Fue a la habitación del hombre, le dio la mano y dijo: mi estimado coronel, fui muy grosero anoche. No tengo ninguna excusa. Es cierto que estaba muy preocupado, pero no tenía derecho a tratar mal a nadie, y menos a usted, que se ha jugado la vida por su patria. Además de haber venido a mí con el corazón destrozado. Me ha remordido la conciencia toda la noche y vine a pedirle que me disculpe. Nuestros misioneros, los jóvenes y los matrimonios adultos favorecen la paz mundial, como también las personas fieles que los mantienen.
Al igual que la iglesia que los envía, nuestros misioneros no tienen intenciones políticas, ni planes específicos de desarmamento ni de reducción de fuerzas. No circulan peticiones, no promulgan leyes ni apoyan candidatos políticos. Son siervos del Señor y su programa para la paz mundial depende de la bondad, no de la retórica. Sus métodos incluyen el arrepentimiento y la reforma y no las manifestaciones con carteles. Al predicar la rectitud, nuestros misioneros combaten las causas de la guerra, enseñan el arrepentimiento a los corruptos, avaros y opresores, porque solo si nos reformamos podemos vencer la corrupción y la opresión de los grupos y las naciones. Al invitar a todos a arrepentirse y a venir a Cristo, los misioneros ayudan a las personas a cambiar, favoreciendo así la paz mundial. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabemos que es verdad lo que enseñó el profeta y rey Benjamín, que los que reciben el perdón de sus pecados gracias a la expiación de Cristo están llenos del amor de Dios y del conocimiento de lo que es recto y verdadero. Y esas personas pierden el deseo de dañarse unos a otros y solo quieren vivir pacíficamente. Este es nuestro método, y la salvación y la paz para toda la humanidad es nuestra meta. Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ha enseñado cómo debemos vivir. Si seguimos sus mandamientos y tenemos buena voluntad hacia todos, tendremos paz en la tierra. Ruego que Dios nos bendiga a todos en esta gran empresa, y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.